Hace unos días en clase me hicieron la pregunta que suele aparecer en los cursos introductorios de sociología, especialmente cuando estamos en contextos de crisis o de sensación de que hay crisis. La pregunta es, ¿cómo podemos cambiar la sociedad? ¿Cómo promovemos un cambio social? Eh, ¿Cómo conseguimos, creo que es lo que está detrás de la pregunta, solucionar la crisis y dejar las cosas mejor de lo que estaban? En este sentido, hay que entender varias dimensiones de la cuestión. Por un lado, entender que las sociedades cambian con total independencia de que uno las quiera cambiar o no. Son sistemas históricos altamente inestables si se los compara con otros, pero altamente inestables en función del tiempo. Vale decir, en términos absolutos, tienen su lógica de funcionamiento, más o menos secreta, que se nos hace más o menos evidente, pero en cualquier caso lo que sí notamos es que la historia evoluciona más rápido que otros sistemas evolutivos. El Sol es un sistema evolutivo y ha cambiado muy poco desde que apareció el primer ser humano. Los ecosistemas son sistemas complejos, evolutivos, pero normalmente no cambian tan rápido como las sociedades humanas, a menos que acontezca algún evento particular o intervenga el propio sistema histórico, cualquier sociedad humana que intervenga en el medio ambiente, lo cual es una de sus características principales, la capacidad de intervenir en el medio ambiente. Lo que ocurre que, así como pasa, o así como ocurre con el medio ambiente, consigo mismas las sociedades no tienen una intervención consciente, planificada en todos los casos. Puede haber planificaciones parciales, puntuales, que son evoluciones de sus propios sistemas internos de regulación, por ejemplo, cómo producir alimentos. Claro que cambian las tecnologías y las técnicas para producir alimentos, pero no cambian de manera planificada en términos de qué ocurrirá con el entorno, con el medio ambiente, si se introduce una modificación técnica o tecnológica en el proceso de producir alimentos. Ni siquiera cuando se trata de modificaciones en el modo de producir alimentos. Es decir, en el tipo de relaciones sociales y modos de acción de esas relaciones sociales sobre el medio ambiente. Por lo menos no tenemos grandes ejemplos de este tipo de modificaciones planificadas, aunque así se llamen, aunque así se llamen. Hay que tener en cuenta que una cosa es lo que digan los discursos acerca de la propia acción política o social y otra cosa es lo que realmente está ocurriendo desde el punto de vista sociológico. Pero ¿qué es lo que pasa en este punto? Uno es que las sociedades cambian y otro que la propia sociología es una disciplina que nace no solo para explicar qué es lo social, sino también porque cambia precisamente porque aparece en un momento de doble determinación. Por un lado, un momento en el cual determinadas circunstancias sociales hacen necesarias las explicaciones científicas o por lo menos técnicas acerca de los cambios que se están produciendo, y la otra, fáctica, es que el contexto es el de una evolución acelerada de las relaciones y las formaciones sociales, vale decir, el proceso de aceleración de los cambios internos y externos que produce la evolución del capitalismo. Por supuesto, quien siga con un poco más de atención mi trabajo sabe que en este sentido, para mí el capitalismo es una expresión de un proceso más profundo de cambio, pero vamos a tratar de conservar esta exposición en los términos que se planteó en clase. Entonces, la cuestión es la siguiente. Cuando se pregunta cómo producimos un cambio social, tenemos que atender a que es una preocupación propia del contexto de pensamiento. Es una preocupación ideológica, en el sentido de que no en toda sociedad posible se producen los contenidos de información intelectuales que se orientan al cambio social. Otros contenidos de información podrían ser cómo recompongo la sociedad a partir de cambios inesperados o considerados dañinos que se han producido.
¿sí? Este es lo que normalmente se conoce en términos políticos como pensamiento reaccionario, pero que en muchas sociedades complejas ha sido la norma más que la excepción. Cuando acontece un momento de crisis, hay dos posibilidades en este sentido. Como la crisis es un presente insostenible, se puede proyectar un futuro completamente diferente al pasado, cuando se evalúa que el pasado es el que provoca la crisis, o un futuro en el cual se recompongan las relaciones y las condiciones sociales precisamente para volver a un conjunto de condiciones más semejante a ese pasado. Cuando se plantea qué se hace con el cambio social, cómo se produce el cambio social, tal vez se oriente en el sentido de cambiar las circunstancias pasadas en función de unas esperadas, utópicas, precisamente, no están todavía en ningún lugar, circunstancias futuras más aceptables, más agradables, más afines a un conjunto de valores. Y aquí hay otro problema. Que vivamos en sociedad implica que estamos intervenidos por los valores que existen en esa sociedad. Incluso si partimos de la tesis puramente materialista histórica de aparición de los valores, es decir, que todos los valores forman parte de una superestructura ideológica emanada de las condiciones materiales de existencia, las relaciones de producción y el modo de producción predominantes en un momento dado. Incluso en ese caso, tenemos que admitir que esos valores están y por lo tanto cuando pensamos que hay un momento de crisis y queremos cambios sociales, tenemos que hacerlos o proyectarlos a partir de esos valores y no de la nada misma. No podemos inventar al mismo tiempo la idea del cambio progresivo, eficiente y benéfico, y al mismo tiempo hacer una crítica completa de los valores que promueven ese cambio, o esas formas de cambio. Es una complejidad adicional. En un contexto en el cual, sociológicamente, hay que decir que nuestro objeto general de estudio, las sociedades humanas, sistemas históricos, son estructuras funcionales enormemente complejas, con mucha extensión en términos de contenidos de información, de modos internos diferentes de organizar la circulación del trabajo, la materia que compone el espacio de lo social, la energía circulante que provoca los cambios habituales, las modificaciones en el entorno y en las personas y en los objetos de trabajo y que los produce y que produce a las personas y que modifica los entornos en ocasiones de manera determinante. Un sistema enormemente complejo no puede, por su propia lógica, tener vías fáciles de modificación. Si yo me encuentro con el cuerpo humano, no puedo pretender producir un cambio completo por modificar algo pequeño. Para mí siempre el ejemplo excelente es el de los mutantes, los X-Men o X-Force como prefiere Deadpool para que no sea tan machista. En todo caso, lo que ocurre con la fantasía especulativa en el caso de los mutantes es que se produce un salto evolutivo. Entonces una pequeña mutación da superpoderes. Bueno, el hecho es que la vida produce en la reproducción orgánica una enorme cantidad de mutaciones todo el tiempo, pero la mayor parte de ellas son o bien imperceptibles o provoca que los organismos que no son copias idénticas a sus progenitores. Pues estamos hablando de organismos reconocibles, animalitos, por ejemplo, para no meternos en problemas. Lo que ocurre normalmente es que si esos cambios son importantes, al ser aleatorios, lo que redunda es en una incompatibilidad con el desarrollo vital. Es decir, esa criatura o ese cachorro o ese vástago no se desarrolla correctamente y normalmente muere. O nace con problemas, digamos, o no es compatible en general con la vida, se disuelve antes de configurar su propio decurso orgánico. Esto ocurre mucho cuando se habla a veces, por ejemplo, de abortos espontáneos, ¿sí? O inviabilidad de las condiciones para que un óvulo fecundado por un espermatozoide se desarrolle. Hay múltiples razones que pueden ocurrir sin caer siquiera en la cuestión de la mutación. Sencillamente lo que ocurre es que la vida es un fenómeno complejo en cualquier caso y hay que considerar además que el sistema histórico, el sistema social,
es un sistema empotrado en sistemas complejos. Vale decir, su desarrollo se da sobre la base de ecosistemas que son sistemas complejos y unas estructuras orgánicas particulares adaptadas a esas condiciones, con dificultades en muchos casos, los cuerpos humanos, que son organismos complejos. Y por lo tanto, esta interacción tripartita entre contenidos de información diferentes y maneras de regulación de los sistemas completamente diferentes, porque los contenidos de información son estructuralmente diferentes. Una cosa son los contenidos existentes en un ecosistema, otros son los contenidos de información presentes en los organismos humanos y otra cosa son los contenidos históricos de información, que son de los cuales se ocupa la sociología. Por lo tanto, intervenir racionalmente con unos valores determinados para provocar un cambio social que se considere benéfico es enormemente complicado. En el caso en que, en última instancia, sea posible, porque existe la posibilidad de que directamente no sea posible intervenir para provocar un cambio que dé condiciones realmente nuevas, es decir, que no estén en germen ya en las condiciones preexistentes y que el discurso del cambio no haga otra cosa que traducir a las formas lingüísticas que manejamos habitualmente, a los conglomerados de juego lingüísticos que son históricos también y que nos permiten interpretar la realidad. Interpretar la realidad en un sentido determinado no implica la posibilidad de modificarla. Podemos tener un discurso científico acerca de cómo funciona el Sol y no soñamos en intervenir en el funcionamiento del sistema solar, considerando incluso que es un sistema, digo esto con reparo, relativamente más simple en su composición y funcionamiento, en la previsibilidad de su evolución, relativamente más simple que los tres sistemas que nombramos antes, el medio ambiente, el hábitat o un ecosistema, para hablar un bioma, para decir más precisamente, si se puede, porque no es mi campo, como los organismos humanos y el sistema histórico. Estos son sistemas de una altísima complejidad relativa y por lo tanto planificar un cambio es siempre muy complicado. Lo otro que ocurre es también que los cambios se producen de todas maneras. Permanentemente el sistema está intentando regular eventos de falla de regulación. Todo el tiempo ocurren problemas en los lugares de trabajo, en la producción de distintos insumos fundamentales, en la replicación de los contenidos históricos dentro de las personas, en la educación, en la socialización, en la integración social. Permanentemente ocurren estos cambios y estos problemas. Entonces, una cosa es atacar esos problemas en base a determinados valores. Por ejemplo, no nos gusta que exista la pobreza, que es un emergente del funcionamiento sistémico. Solo atacar eso es muy complicado, pero también como ejemplo podemos decir respecto de la pobreza que a veces el valor es un arma de doble filo. Por ejemplo, primero deberíamos definir correctamente qué es lo que entendemos por pobreza y también hacer una crítica del valor que está detrás de esa desaparición de la pobreza. Porque por un lado uno podría decir, cuidado, tal vez consideramos cuantitativamente la pobreza, medida por ejemplo en dinero, en acceso a recursos pecuniarios mensuales de una familia o de un agente social cualquiera, y nos encontramos con que eso ya está permeado de un montón de contenidos ideológicos. Podemos medirlo en términos de consumo y eso también está permeado por valores propios del sistema. Queremos que la gente consuma más, el sistema necesita que la gente consuma más. Entonces decimos que es pobre quien no consume o no tiene la capacidad de consumir. Pero esto es peligroso, porque en la interacción general del sistema histórico, por ejemplo, con los ecosistemas, que todo el mundo sea menos pobre en este sentido específico de consumir más, nos puede llevar a un desastre y de hecho creo que es bastante claro que nos está conduciendo a severos problemas de interacción entre el sistema histórico y los ecosistemas que le hacen de sustrato y de, bueno, parte fundamental de su funcionamiento. Lo mismo puede decirse de los organismos humanos. Si la idea es hacer desaparecer la pobreza incentivando la sobreproducción, la producción masiva y el consumo masivo, lo que conseguimos efectivamente es
Bueno, sociedades en las cuales esos organismos humanos están absolutamente sobrecargados. La transferencia de tensión del sistema cuando quiere eso, eliminar la pobreza con la sobreproducción, genera personas tremendamente estresadas por dos razones. Por la cantidad de trabajo que tienen que realizar, de tareas diferentes que hay que realizar, y también porque son las partes activas de la estructura. O sea, cuando esa estructura está sobreproduciendo, son las personas las que están en buena medida sobreproduciendo. Es cierto, en los últimos siglos la maquinización, la robotización, la cibernética, la computación, actualmente la inteligencia artificial, reducen la necesidad de trabajo humano por producto, ¿sí? Por producto efectivamente producido, ¿sí? Por bien o servicio, por unidad de bien o servicio. Pero eso no significa que la gente trabaje menos, lo cual es una advertencia de que la tasa de cambio que tiene el sistema en el que vivimos obedece a necesidades intrínsecas del sistema. El sistema no se sostiene si no cambia. No tiene que ver con las necesidades de las personas, más bien que las necesidades de producir y de sobreconsumir de las personas están motivadas por esos, diríamos, desequilibrios en el funcionamiento sistémico. Con lo cual llegamos a la conclusión de que no todo cambio per se es deseable y la segunda conclusión, la más dolorosa en este sentido, que planificar un cambio social general es siempre enormemente difícil y hay que decir que a pesar de que hemos tenido teorías orientadas al cambio social, no han sido históricamente eficientes. Los resultados del socialismo científico no fueron los previstos por el propio socialismo científico. Pero, hay que decirlo, los resultados del liberalismo económico, ni mucho menos del neoliberalismo, han sido los previstos por el liberalismo. La gente no necesariamente es más libre porque consuma más. Nadie va a decir que no se consume en promedio más en este sistema que incluso en el capitalismo primigenio. Nadie puede objetar la idea de que los trabajadores, en cuanto se descubrió, las masas trabajadoras, en cuanto se descubrió que eran también la masa de personas consumidoras, no vieron mejorada su calidad de vida en términos de capacidad de consumo. Pero, como siempre hay que distinguir, una cosa es el desarrollo económico y otra muy distinta es el desarrollo humano, que tenemos que medir con otros valores y con otros principios. O sea, si la gente es feliz, si la gente desarrolla actividades que le permitan sentirse mejor consigo mismas y con los demás, y con el entorno, etcétera, etcétera. Son situaciones sumamente complejas, recordando siempre esta cuestión. ¿Por qué no tenemos herramientas para producir el cambio social a lo grande, digamos, con buenos resultados? Bueno, respuesta simple es que es un sistema muy complejo y tenemos que seguir pensando. Como a veces cuenta, quien les habla partió de la idea de que hay muchos problemas sociales y que las condiciones sociológicas para interpretarlos, bueno, no eran las mejores, pero en el decurso de la investigación, lo que terminé por convencerme es que el cambio social planificado es, bueno, muchísimo más complejo de lo que nos figurábamos antes. Y en todo caso, también que muchos de los cambios sociales que parecen planificados, en realidad tienen detrás un sustrato histórico que orienta los discursos a otra dirección y las prácticas a otras direcciones muy distintas, incluso con contradicciones recíprocas e internas, contradicciones discursivas y contradicciones materiales y contradicciones entre ambos términos, entre las relaciones de producción, el modo de producción y los conglomerados de juegos ideológicos, lingüísticos que nos permiten interpretar la realidad. Entonces, en ocasiones ha ocurrido que gente guiada por una idea de cambio creyó haber conseguido los cambios que se querían a lo largo de una o dos generaciones, pero en realidad lo que estaba ocurriendo era algo diferente. Tal cosa se puede ver en prácticamente todos los casos de las sociedades complejas contemporáneas. En todos los casos de liberalismo aplicado, pero también en todos los casos de socialismo de Estado aplicados. Con lo cual se dieron fórmulas intermedias que no respondían a ninguno de los dos sistemas, porque precisamente, bueno, en mi perspectiva hay algo detrás, pero además está la cuestión de que los discursos acerca del cambio no necesariamente responden ni a la lógica del cambio histórico real que se da en una sociedad o un conjunto de sociedades, ni responde tampoco a las verdaderas capacidades sociopolíticas de producir un cambio en un sentido determinado.
Espero con esto haber redondeado un poco la cuestión de por qué es tan difícil producir un cambio social. En las reuniones de amigos muchas veces ocurre, hey, bueno, vos que haces crítica de los problemas sociales, una crítica que decís que es científica, sociológica, ¿qué harías para solucionar los problemas? Claro que es una buena pregunta. El problema es que el sistema es tan complejo que el que harías es o una respuesta posible, muy compleja, o un sencillo la verdad no sé, que normalmente el no sé es la respuesta científica más honesta existente. No lo sé. Además, son tareas colectivas que no importa la respuesta individual que se dé, porque aunque un genio por ahí, que evidentemente jamás sería yo, o una genia por ahí consiguiera encontrar la respuesta, tiene que compartirla con los demás. Entonces las demás personas tienen que entenderla y ejecutar en ese sentido, lo cual sería sumamente problemático porque cada persona actuaría en términos de su formación ideológico-política. Es realmente difícil, es realmente complejo. Así que, bueno, en esas estamos. Cambiar la sociedad en términos benéficos es muy difícil y estoy deseando que me demuestren que estoy equivocado.